Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor en esta mañana, amén. Gracias a Dios por su fidelidad, porque su fidelidad son nuevas cada mañana. Bueno, dice la Biblia, sus misericordias son buenas cada mañana, amén. Su fidelidad de igual manera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, vamos en esta hora a entrar en la palabra del Señor. Qué bueno que estamos hoy en esta mañana en casa. Vamos a entrar. Yo quiero que abran sus Biblias conmigo. Si no trae, usted puede ver aquí en nuestras pantallas. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Amén. Voy a estar leyendo a un versículo solamente. Concluimos en esta mañana con nuestra serie Traspasando los Límites. ¿Sí estamos? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 nada más. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta presencia que nos ha abrazado, Señor, que nos ha hecho, Padre celestial, quebrantar nuestro corazón a ti en adoración y en agradecimiento. Nuestra tierra está preparada para recibir la semilla, mi Dios. En esta mañana, Padre celestial, oramos que cada corazón que escuche, Padre celestial, esta prédica, Señor, sea bendecido por tu presencia, mi Dios. Me pongo en tus manos como un instrumento, Jesús. Solamente tú recibes toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Padre, te pido que tu palabra no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Reciban un saludo de nuestro pastor. Esta mañana le decía: me da envidia donde estás, pero porque estás en un clima de 55 Fahrenheit. Así es que le decía, por eso me da envidia. Entonces, gracias a Dios. Bueno, esta mañana mientras amanecía estaban a 39, así es que ya lo más frío será 55 el día de hoy. Vamos a entrar en esta mañana, ¿verdad? Concluimos con esta serie, ¿verdad? Y déjeme decirle que cuando uno establece límites es muy bueno, porque hablar de límites nos habla de poner orden, ¿verdad? Siempre que vemos, ¿verdad?, que hay límites, es poner un orden. Es como, por ejemplo, hay un orden cuando pasamos, ¿verdad?, por la veteranos, llámese veteranos, Betel, ¿verdad? Hay un límite cuando pasamos por una zona escolar. No es el mismo límite por causa de seguridad de los niños, ¿verdad? Hay otro límite, pero también cuando uno va en un highway, en un freeway, pues obviamente entramos en otro límite. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, encontramos, ¿verdad?, que hay diferentes límites. Y hablar de límites siempre nos está hablando acerca, cuando vemos, ¿verdad?, un límite, nos está hablando que hay un orden para todo. Entonces, cuando en nuestras vidas establecemos límites, estamos estableciendo órdenes. Y habrá límites que si nosotros los traspasamos nos van a perjudicar, pero habrá también límites que si los llevamos a cabo, obviamente nos van a bendecir.
Y dentro de la Biblia encontramos a muchos personajes, grandes personajes, que son reconocidos precisamente porque fueron más allá de los límites y traspasaron límites. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de un hombre que supo traspasar límites, ¿okay? Supo traspasar límites, y eso es pues David. David empezó su vida, ¿verdad?, traspasando límites, siendo un jovencito, desde muy, lo vemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, siendo un jovencito muy joven. Siempre se forjó límites y traspasó más allá de los límites. Y cuando vemos a David, ¿verdad?, lo primero que en la primera historia que vemos, ¿verdad?, en su ungimiento, pero la segunda historia, cuando ya lo vemos a él, lo vemos, si usted, ahorita vamos a entrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, lo vemos junto a un hombre gigante, grande, 8, 9 pies de altura. Y sabe que cuando David viene para enfrentarse con este gigante, el asunto está muy disparejo. O sea, nada que ver, ¿verdad? Generalmente cuando alguien va a luchar con otro, pues agarran, ¿verdad?, más o menos del mismo tipo, de la misma camada, pero aquí era una exageración. Goliat era un gigante, ¿verdad?, y David era un jovencito. Goliat era un hombre de guerra y David era un pastor de ovejas. Goliat usaba una armadura de 57 kilos y su casco, ¿verdad?, todo era pesadísimo, y David no traía nada. Entonces, cuando David se viene a enfrentar a Goliat, oiga, y se va a enfrentar, pues Saúl le dice: espérate tantito, o sea, nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Vaya conmigo allí al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo número 32, ¿verdad? Fíjese lo que le dice David a Saúl. Le dijo David al rey Saúl, le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, viendo Saúl lo disparejo del uno del otro, dice el versículo 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Quiero que veamos esto, porque lo primero que le dice Saúl es de que le dice: no puedes compararte tú a un gigante, no puedes. O sea, lo primero que le dice es que no vas a poder. A los ojos naturales las cosas no eran posibles. A la vista de Saúl le decía: es que esto no se puede llevar a cabo. Pero cuando le dice eso, la respuesta de David en el versículo 34 le saca ahí, ¿verdad?, su ¿cómo se llama? Lo que él ha vivido, lo que él ha pasado, ¿verdad? Le saca allí su lista y le empieza a decir: mira, déjame decirte, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era un pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de algún cordero de la manada, o sea, ¿qué haríamos usted y yo? O sea, vemos un oso y patitas, ¿para qué te quiero, no? O sea, a correr. Pero David todo lo contrario. O sea, el límite del hombre es ver uno de esos animales feroces y qué hacer: correr. Pero el límite de David era más allá, porque él dice en el versículo 35, dice: salía yo tras él. Y esto se llama traspasar límites,
porque cualquiera que viéramos un oso o un león, no nos quedaríamos a averiguar qué nos pasaría. Ya sabemos lo que nos pasaría. Pero David dice, yo salía tras él y lo hería y le libraba de la boca, y si se levantara contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque cuando a David le dicen, tú no puedes llegar a un gigante porque eres un muchacho, David le dice, espérame tantito, tú no me conoces a mí. Tú no conoces lo que Dios me ha logrado llegar a ser. Y le empieza a hablar acerca de un león, le empieza a hablar acerca de un oso, y le empieza a decir, y el versículo 36 le dice, fuere león o fuere oso, tu siervo lo mataba. Y aquí es donde yo veo, hermanos, a un jovencito a temprana edad yendo y traspasando límites, ¿verdad? Que no cualquiera lo podría hacer. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Sabes qué? No hay diferencia. Así como lo hacía con el oso, con el león, lo voy a hacer. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió, versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, no ha sido por mis fuerzas, no ha sido por mi valentía, no ha sido, verdad, por nada. Ha sido porque Dios es el que me ha librado del oso y del león. Y sigue diciendo en el 37, él también me librará de la mano de este filisteo. Y sabe que fue lo único que le quedó a Saúl ya decir después de que oyó esto. Lo único que ya no pudo, ¿verdad?, mencionar otra palabra, cuando le había dicho, no podrás ir tú contra aquel gigante, contra aquel filisteo. Lo único que le dijo es, ¿sabes qué? No se discuta más, no se hable palabra, ve y Jehová esté contigo. Oiga, la respuesta que le da Saúl es, yo no te puedo discutir a lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Yo no te puedo alegar cuando ha venido el león, cuando ha venido el oso, porque si tú has logrado hacer esto porque Dios está contigo, entonces no hay cosa que se pueda discutir. Ve, porque Jehová está contigo. ¿Y qué hizo David? Oiga, David se enfrentó a un hombre que nadie lo podía enfrentar. Nadie se ponía a ese límite de un gigante que se burló por tantos días. Salía en la mañana, salía en la noche, ¿verdad? Llegaba para humillarlos, para avergonzarlos al pueblo de Israel, hasta que se levantó un hombre valiente que dijo, yo voy a ir más allá. Yo voy a ir y voy a pelear. Y sabe que de allí en adelante, iglesia, de allí en adelante vemos a un David que se levantó traspasando. Había un límite y David lo traspasaba. Mire, David fue el guerrero que pudo vencer a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas, a los sirios, a los amalecitas. Oiga, no había nación, porque era un tiempo, cuando estaba David, era un tiempo de guerra, que todas estas naciones se levantaban contra el pueblo de Israel. No ha cambiado el asunto, todavía hay muchas naciones que se levantan contra el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, así como libró a Israel de todas estas naciones, sigue librando a la nación de Israel de todas las naciones, porque ha sido Dios. Amén.
Por eso le digo, no ha diferenciado. Pero ¿sabe qué? David pudo vencer todas estas naciones. Yo quiero que vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Encontramos dentro de la vida de David, encontramos, hablando de las escrituras, encontramos entre 8 o 9 batallas importantes que David libró. ¿Ok? Pero el capítulo número 8, segundo libro de Samuel, capítulo número 8, encontramos cómo David extendía estas victorias, ¿verdad? Se extendían. Fíjese lo que dice capítulo 8, versículo 6. Dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Ellos tenían que pagar, ¿verdad?, a David y a la nación de Israel. Entonces dice que fueron sujetos a tributo. Y mire lo que dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, nación que se presentaba para pelear contra el pueblo de Israel, nación que Dios le daba la victoria a David. Aquí está hablando de quién. Aquí está hablando que de los sirios, ¿verdad? Fueron hechos siervos y ellos pagaban tributo. Pero vamos más abajo, versículo 13, 8:13, ¿verdad? Versículos antes nos habla acerca de los amonitas, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas. O sea, como le digo, o sea, David, Dios le dio la victoria por todas las naciones. Versículo 13 dice: así ganó David fama. Dice: cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Dice: por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y vuelve a repetir lo mismo: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Quiero que veamos este cuadro, iglesia. ¿Por qué? Porque ese David que empezó siendo un jovencito, enfrentándose a un gigante que nadie se podía enfrentar, y él con valentía dijo: pues aquí estoy yo mero. Pero no puedes. No, ¿cómo que no puedo? Porque yo he tenido la experiencia ya del león y del oso. Y ahora David ya no está peleando con león y con oso, porque ahora David es un rey. Pero ¿sabe qué? La victoria sigue dándola Dios a la vida de David. Porque todas las naciones, dice que donde quiera que David iba, dice que Dios le daba la victoria. No venía David, hermano, nunca en derrota de cada victoria de cada guerra a la que él salía para pelear. O sea, donde quiera que David se paraba. Si usted ve de este capítulo, ¿verdad? O del capítulo 11, leímos segundo libro de Samuel, capítulo 11. Si usted ve del capítulo 11 para atrás, ¿sabe qué es lo único que vamos a encontrar? Todas las victorias que David pudo librar con la ayuda de Dios. Todas las naciones que él derrotó. Pero cuando llegamos al capítulo número 11 con el que abrimos, segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos dice la Biblia: aconteció al año siguiente. ¿Sabe a cuál año siguiente? El año que Dios le había dado la victoria de los amonitas y de los moabitas y de los sirios. Tremenda victoria que Dios le había dado. Pero al año siguiente dice, aconteció al año siguiente. ¿En qué tiempo, iglesia? Si estamos viendo ese versículo, si me lo ponen, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente. ¿Cuál era el tiempo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿En qué tiempo está viviendo aquí David? Era el tiempo donde salían los reyes a la guerra. Es el tiempo donde está la guerra en todo lo que da. Es el tiempo donde la guerra había arreciado. Es el tiempo donde sin duda, ¿verdad?, Dios les daba la victoria a David.
Pero ¿sabe qué hizo en el tiempo que salen los reyes a la guerra? Pues que David dijo, pues ¿saben qué? Les voy a enviar a Joab, que era su capitán. Voy a enviar mi capitán y voy a enviar a mis siervos y voy a enviar a todo Israel. Y Dios fue fiel. No fue David a la guerra, pero Dios fue fiel, porque dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Los envió, pero ¿sabe qué hizo David? Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? Relax, en su palacio. Y allá están sus siervos, y allá está Joab al frente, ¿verdad? Y las guerras no eran nada fácil. Las guerras nunca han sido fácil. Allí los hombres, ¿verdad? Se levantaban, se quedaban entre el monte, entre las cuevas, ¿verdad? Porque nos habla de las cuevas donde David entraba, y sus siervos se quedaban entre las cuevas, entre el llano, entre el sol, no era nada fácil, ¿verdad? Pero ¿qué dijo David en esta ocasión? Mientras, ¿qué decimos? Mientras todos los reyes salían a la guerra, David en esta ocasión decidió, ¿saben qué? Vayan ustedes, yo aquí me quedo. El hombre que había traspasado tantos límites, el hombre que había ganado tantas batallas, el hombre que había derrotado a un gigante que nadie lo podía derrotar, fue el hombre que ahora, en el tiempo de la guerra, él decide. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tiempo estamos hablando el que David decide quedarse en Jerusalén? Porque quedarse en Jerusalén era quedarse en su palacio. ¿Qué fue lo que llevó a David no salir en el tiempo de la guerra? ¿Sabe qué? David se confió. Dijo, todo está bien, no pasa nada si no salgo. Las victorias Dios las ha dado una tras otra. Donde quiera que me presento con mi ejército, Dios da la victoria. Y Dios es fiel, hermano, porque inclusive no fue David a esta guerra y Dios le dio la victoria. Pero David se quedó en casa. Y entró en un tiempo de confianza, y entró en un tiempo de confort, y entró en un tiempo donde, ¿sabe qué? Allí el hombre que traspasaba los límites, no sé cuántos puedan ver aquí puse un tape azul hablando de un límite, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo David? Me voy a tomar un tiempecito de relajamiento y de confort. ¿Sabes qué? Vayan ustedes. Y ese paso que dio para atrás le llevó a otro paso, y a otro paso, y a otro paso. Porque eso es lo que hace, iglesia. Cuando estamos al límite estamos bien, pero cuando damos un paso para atrás, un paso nos lleva a otro paso y a otro paso. Y ¿sabe qué? Vemos ahora a un David que dice el versículo 2: y sucedió un día que al caer, ¿qué dice? La tarde, ¿estamos? Pero sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho. ¿A qué hora nos levantamos nosotros de nuestro lecho, de nuestra cama? Pues algunos a las 6, otros a las 7, otros a las 8. Pero oiga, ya es un problema cuando nos levantamos en la tarde de nuestra cama. ¿Me entiende? ¿A qué hora se está levantando David de la cama? Dice la Biblia que, ¿verdad? Al caer la tarde se levantó David de su lecho. Pero este no era el hombre que se levantaba, que andaba en las cuevas y se levantaba y salía a las guerras y Dios le daba la victoria. Sí, pero ¿sabe qué? O sea, se cambió de chip y ahora dice, espérame, que vayan otros, porque yo aquí me voy a quedar en mi palacio. Y está David allí entrando en un tiempo de relax y de ociosidad para su vida. Y mientras se levanta una tarde de su lecho,
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, dice, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabe que entra David en un terreno de peligro? Porque eso es lo que le estaba llevando a la vida de David. Mientras estaba en la guerra, oiga, estaba ganando batallas. Pero el día que decidió quedarse en casa, entra en el terreno donde dice que vio una mujer. Y cuando la vio, versículo 3 dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. No hay problema decirle hija de Eliam, pero cuando le dijeron mujer de Urías, aquí entró el problema, porque David sabía quién era. Y cuando oyó que dijo mujer de Urías, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Esta mujer era esposa de uno de sus soldados más fieles, que andaban ¿dónde? Que andaban en la guerra en el tiempo de ¿qué, iglesia? Donde salen ¿qué? Los reyes. Este Urías andaba en el tiempo donde salían los reyes, pero el rey decidió quedarse en Jerusalén. Y cuando le dijeron es mujer de Urías, ¿sabe qué es lo que hace el que nosotros, verdad, entremos en una zona de peligro? Fíjese que lo que hace es que lo que debemos de hacer no lo hacemos, porque nuestra zona de peligro y de confort no nos llevan, verdad, a ver el peligro. Pero entra en esta área y ¿qué es lo que hace? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes, verdad, ya conocen la historia. La toma, duerme con ella, Betsabé sale embarazada, la envía a casa, sale embarazada. Urías, verdad, para cubrir, manda a matar a Urías. O sea, cosas muy fuertes que está pasando en la vida de David. Y el pecado sale a luz, es confrontado por el profeta Natán. Toda esa historia creo que la mayoría la saben. Si no, no me quiero meter en toda la historia. Les recomiendo que pueda leer el capítulo 11, el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, ¿verdad? Pero quiero llegar al punto donde ¿qué pasó en la vida de este hombre llamado David? Traspasando límites, el día que él decidió decir, ¿sabes qué? He vivido una vida traspasando límites, pero voy a dar un paso para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Porque del capítulo 12 en adelante, iglesia, vemos un giro en la vida de David. Del capítulo 11 para atrás encontramos las victorias, las batallas, ¿verdad? Encontramos a un David teniendo victoria por donde quiera que va. Pero del capítulo 11, y usted lea del capítulo 11 a varios capítulos, y tengo que decir varios capítulos adelante, encontramos que la vida de David da un giro totalmente, que le costó muy caro. ¿Por qué? Porque a consecuencia de haberse quedado y de a consecuencia de haber no seguido traspasando límites, ¿sabe qué? Viene su caída. Y su caída fue muy dolorosa. ¿Por qué? Porque para empezar, el hijo que estaba teniendo con Betsabé, el hijo muere. Un dolor muy fuerte, una tragedia muy fuerte. David se mantuvo por 7 días orando y ayunando. Nadie entraba, nadie le hablaba. Ya estaba David quebrantado, pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Que el niño viviera. La primer tragedia después de esto lo encontramos en la muerte de su hijo, del bebé que había nacido. Tragedia, dolor.
La segunda que se levantó, el hijo de David llamado Amón, abusa de su media hermana llamada Tamar. O sea, imagínese el golpe para la vida de David, saber que su hijo, ¿verdad?, abusa, viola a su media hermana. ¡Qué golpe tan fuerte! ¿Después de qué? Después de esto. Por si fuera poco, se levanta otro hijo de David llamado Absalón. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta y mata a su medio hermano Amón porque había violado a su hermana Tamar. Qué tremendo David, cómo lloró por la pérdida de Amón, su hijo. Otra tragedia, se levanta Absalón y se levanta en contra de su padre, robando el corazón de la nación para él sentarse en el trono de David. Otro golpe. Seguimos adelante. Viene Absalón y duerme con las concubinas de su padre, con las mujeres de su padre, duerme con ellas. Imagínense, otro golpe para David. Sigue adelante, ¿verdad? Todo esto. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? Absalón muere trágicamente. Y aunque había hecho Absalón cosas malas, ¿verdad?, a su media hermana, a su padre, a sus concubinas, el dolor del padre llora por Absalón. Y él gritaba, David decía: Absalón, Absalón, hijo mío. No importaba que el hijo se hubiera levantado, era su hijo y lo amaba. Y ahora está llorando su partida, su muerte. El mejor, no puedo decir el mejor, pero uno de los consejeros, o el consejero más bien de David, su mano derecha, su consejero, el que estaba allí, el que le decía a David: tú haces, no haces, porque era como la voz de Dios. Ahitofel lo traiciona. El dolor del traición. O sea, oiga, a David le llovió y le relampagueó y todo se le vino a David. Pero ¿sabe de dónde? Usted véalo en su Biblia, del capítulo 11 del segundo libro de Samuel en adelante. Aquel hombre que nadie le hacía frente porque era un hombre guerrero. Ahora vemos a un David siendo golpeado por una tragedia, por un dolor, una tras otra. Uno diría: oiga, David sufrió cuando andaba en la persecución con Saúl. En la persecución con Saúl, Dios siempre le dio la victoria. Pero en todo este dolor que está viviendo, que está pasando David, una cosa tras otra. ¿Por qué? Porque un día, le voy a decir, son las consecuencias de que un día él decidió no salir en el tiempo de la guerra. Y se quedó, y de ahí fue la puerta que abrió. Y fue lo que dijo el profeta Natán: tú vas a pagar con 4 tantos lo que has hecho. Eran sus hijos, eran todas las tragedias de sus hijos. Esa fue la razón cuando le dijo, ¿verdad?, tú vas a pagar con tanto eso. Ahora, ¿Dios perdonó a David? Sí, lo perdonó. ¿Dios levantó a David? Sí, lo levantó. ¿Dios restauró a David? Sí, lo restauró. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es ese Dios, hermano, que nos perdona de todas nuestras faltas, de nuestras caídas, nos levanta de nuestras caídas, nos restaura en los momentos, ¿verdad?, que nos hemos derrumbado, que hemos fallado, que hemos faltado. Claro, Dios es el Dios de perdón, de restauración. Pero ¿sabe qué? A David le salió muy caro el haberse quedado un día en Jerusalén. Pagó las consecuencias muy caras.
Pero finalmente Dios lo levanta, finalmente Dios lo restaura, porque ese es el Dios que no nos dejará caídos, sino que nos restaurará, que no importa qué tan abajo hayamos caído, Dios es el Dios que nos levanta y nos lo restaura. Y sí lo restauró, pero ¿sabe qué? Esa caída que Él dio sí le costó muy caro. ¿Qué es lo que quiero decir, iglesia, en esta mañana? Que Dios nos llama, ¿sabe qué? A ponernos en son de guardia. Que Dios nos llama a no dar un paso para atrás. Y muchas veces lo hemos dado, porque ¿quién no lo ha dado? Pero cuando nos mantenemos firmes en guardia, podremos seguir traspasando límites. Mire, lo quiero llevar, vaya conmigo a un texto, Lucas capítulo número 17. Porque cuando yo leo Lucas capítulo 17 versículo 10, con este versículo yo puedo entender que Dios nos llama a ir más allá, a traspasar límites. Mire lo que dice 17:10. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. Y yo le voy a decir una cosa: cuando uno dice, oye, pues estoy aquí en mi límite, estoy aquí haciendo y esforzándome y todo lo que usted quiera, y oiga, me llaman inútil, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa: la palabra inútil en esta ocasión no es la misma de definición de doña Paquita, ¿verdad? Que no servimos para nada. Sino que la palabra inútil, me fui porque, pues, o sea, ¿por qué? Porque si estamos haciendo lo que debemos de hacer. O sea, ¿por qué la Biblia nos llama inútil? O sea, no sirves para nada. Pero no, mire, me fui al comentario bíblico y la palabra inútil, ¿verdad? Quiere decir, la definición quiere decir alguien que ha rendido solo el servicio que era su deber. ¡Wow! Entonces, ¿sabe que no somos inútiles? ¿Verdad? Dice: alguien que ha rendido solo el servicio que era su deber. Entonces, es bueno hacer lo que debemos de hacer, claro que sí. Es bueno hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, claro que sí. Porque cuando estamos en la línea y estamos haciendo lo que debemos de hacer, oiga, qué bendición, qué bueno que todos pudiéramos hacer lo que debemos de hacer. Yo puedo decir, pues no, la palabra inútil no es que no servimos. Yo creo que gracias a Dios estamos sirviendo, porque lo que debemos de hacer, eso hacemos. Pero dentro de la humanidad habemos tres tipos de personas. Aquí nos habla, ¿verdad?, que hay el tipo de personas que hacen lo que deben de hacer. ¿Y qué quiere decir? Que están aquí en el límite. Hay un límite para hacer las cosas, hay un orden para hacer las cosas. Y ¿sabe qué? Uno ahí está, gracias a Dios. Pero hay otro tipo de personas que hacen menos de lo que deben de hacer. Aquí está el problema. Porque cuando hacemos menos de lo que debemos de hacer, ¿sabe qué? Nos hemos retirado del límite. Y porque un paso, yo les decía, ¿cómo empezó David? Empezó quedándose en casa. ¿Cómo siguió David? Levantándose al caer la tarde. ¿Cómo siguió David? Saliendo a su terrado y viendo a una mujer, la codició. ¿Cómo siguió David? Trayéndola y durmiendo con ella. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? De allí, de donde él estaba, empezó a dar un paso para atrás y para atrás. Pero entonces, si Jesús nos dice que somos, pues no quiero decir la palabra, verdad, inútil, pero bueno, pues así lo dice la Biblia, ¿verdad? Si somos, porque estamos haciendo lo que debemos de hacer, estamos aquí. Si no hacemos las cosas que debemos de hacer, pues estamos, ¿verdad? Pues aquí ya no sé cómo se le puede decir. Pero entonces, si Jesús dice
que somos inútiles porque solamente hacemos, o sea, esto es lo que me pusieron a hacer y eso es lo que voy a hacer y no voy a hacer más allá. Entonces ya sabe que lo que este versículo lo que nos quiere decir el Señor es que debemos de hacer más allá de lo que podemos hacer. Nos está hablando, es bueno hacer lo que podemos hacer, pero cuando traspasamos límites, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo la milla extra. Tengo que caminar una milla, pero ¿sabe qué? Yo voy a caminar la extra. Tengo que hacer hasta aquí, pero yo voy a hacerlo extra. Tengo, ¿me entiende? Que trabajar en esta, pero voy a ir la extra. Eso es traspasando límites. Y eso fue lo que hizo David, traspasó límites hasta el día que él dijo: no más voy a traspasar límites. Pero las consecuencias fueron fatales. Quiero ir concluyendo en esta mañana, iglesia, porque no sé en qué área se encuentre su vida. La mía. Muchas veces decimos: aquí estoy, pero aquí estoy. Muchas veces estamos. Yo recuerdo mucho, y ya lo he comentado en algunas ocasiones, de una hermana que ella decidió congregarse en su casa. Y déjeme decirle, hermano, que no hay tal cosa, ¿verdad? El que no, yo me congrego en mi casa. Yo ahí leo, yo ahí leo la Biblia, yo ahí escucho las predicaciones. No, la Biblia dice, Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ella, por situaciones, dijo: yo me voy a congregar en mi casa. Y se le encuentra un hermano. Ella, esto me lo está platicando ella, no se preocupe, no es nadie que viene aquí. Y dice que se encontró a un hermano en el HIV que le dijo: ¿cómo está, hermana? Pues, ay, hermano, ahí estoy. ¿A dónde está ella? No, yo me estoy congregando en mi casa. Antibíblico, para empezar. Y entonces le dice el hermano, y me dice a mí: no, es que el hermano me dijo: no, hermana, pues usted siga orando al Señor y siga oyendo la palabra. Se vale aflojar, pero no soltar. Y la hermana, que es conocida mía, me dice: no, es que el hermano me dijo pues que se vale aflojar, pero no soltar. Cuando me lo dice a mí, pues yo me río, ¿verdad? Porque pues el comentario se vale aflojar, pero no soltar. Y me vine a mi casa, y mientras llego a la casa, el Espíritu Santo habla a mi vida y me dijo: no se vale aflojar, porque cuando aflojas estás en la cuerda floja para soltar. Y yo le dije: pero así, hermano, así vino el Espíritu Santo y me golpeó la palabra: no se vale aflojar, porque tu siguiente paso es soltar. Y le tuve que llamar a esta hermana y le dije: hermana, yo le voy a decir. Mientras yo llegué a mi casa y me puse a meditar, no fue el mismo día, le dije: el Espíritu Santo me daba esta palabra. Me acuerdo que ella empezó a llorar. Me dijo: sé que esa palabra viene de parte de Dios, porque sí estoy a punto de soltar. Dije: hermana, tiene que pescarse bien. ¿Sabe qué, iglesia? Hay veces que decimos: pues ando un poquito soltando la cuerda. Peligro, porque eso fue lo que hizo David. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? Empezó a soltar la cuerda. Se quedó en casa, en el palacio, y eso lo llevó a ir soltando cuerda y soltando cuerda, hasta que, ¿qué, hermano? Hasta que David tuvo que llorar. Yo me puedo imaginar lágrimas de dolor y de amargura, viendo todo lo que estaba pasando con sus hijos, la traición de su consejero y todo lo que estaba viviendo, porque un día decidió no traspasar más límites, porque un día decidió soltar la cuerda, o más bien no soltarla, aflojar.
aflojar la cuerda. Iglesia, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Fue lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé el valiente. Pero esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Iglesia, tenemos que levantarnos para esforzarnos. ¿Por qué? Porque lo que vivió David, oiga, de veras que lo pudo haber evitado todo este dolor que estaba pasando, si en el tiempo de la guerra, que salen los reyes de la guerra, hubiera dicho David: es mi tiempo para yo salir. Sabe que estamos viviendo en un tiempo de guerras, y cada uno de nosotros tenemos guerras. Estamos viviendo en un tiempo difícil donde oiga, puedo decir que la guerra ha arreciado en estas últimas temporadas. Estamos viendo, hermano, guerras levantándose, y obviamente no las guerras que vivió David, pero habiendo librado tantas batallas, no pudo librar una que la llevó a su caída. Habiendo librado tantas, donde quiera que iba, dice que Dios le daba victoria, pero esta no la pudo librar. Póngase sobre sus pies, iglesia.